afianzarse como un valioso producto medicinal. Sí. Cannabis del estigma a afianzarse como medicina. Al usar como remedio no se introducen al cuerpo todas las sustancias de la planta, solo algunas. Esto es para ir aprendiendo un poquitito, ¿verdad, Luis, Patricia? Sí. Para conocer un poco más nos visitan hoy Cintia Farina y Lisette Barcini. Cintia, ¿cómo le va? Buen ¿Cómo día. está? Buen día. Buen día. Lisette, ¿cómo está? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, muchas gracias por el espacio. Ustedes forman parte de una organización que Sí, se llama Mamá Cultiva Paraguay. Mamá Cultiva, ¿verdad? Bueno, lo primero para plantear el desarrollo de esto es qué beneficios o por qué ustedes insisten en esto, por ejemplo, porque evidentemente le hace bien a alguna o le puede hacer bien a mucha gente. Así mismo. Nosotros lo que solicitamos es la aprobación del autocultivo, porque lo que Mamá Cultiva utiliza es de producción artesanal, se utiliza la planta en su totalidad. Tiene más de 600 compuestos, entre ellos el THC y CBD, que son los principales, y muy en contra de lo que dicen nuestros grandes detractores, que el THC es droga. Sin embargo, hay medicamentos como el Sativex, que ya está en mercado desde hace 15 años más o menos. Tiene 50% de THC y 50% de CBD. Hay medicamentos también como Marinol, que tiene 100% de THC sintético. Entonces ahí ya cae por tierra todo ese tipo de comentarios, como el que hicieron incluso en la votación de la Cámara de Senadores. La producción artesanal tiene un 100% de efectividad en forma obviamente empírica. Ahora recién se van a hacer las investigaciones científicas en Paraguay, porque fuera de Paraguay ya se investigó de punta a punta. Jamás se dijo nada contrario a eso. Es más, en Estados Unidos, donde se legalizó, no se legalizó la parte farmacéutica, se legalizó la planta en sí, Claro, la planta completa. El consumo recreativo. El consumo medicinal también. Sí. Dos cuestiones rápidas. Uno, hay que decir que ya tiene una media sanción la ley, se sancionó en el Senado, pasó ahora a diputado. Así mismo. Y lo segundo, recordar nomás, ¿cuánta gente está siendo tratada hoy por ustedes? O sea, el drama es que hoy se puede usar el aceite que se obtiene a partir de la marihuana, pero cuesta una fortuna, porque hay que son solamente muy pocas, creo que industria, o sea, farmacias que tienen la representación y cuesta un montón de plata. Y eso mismo lo que se plantea es hacerlo acá de manera artesanal, pero que está comprobado que igual tiene los mismos efectos. Claro, el problema aquí es el acceso. El cannabis en sí ya está evidenciado que es medicina, pero no tenemos acceso. Entonces, mientras que las familias, es cierto que existe la ley 6007 que promueve la investigación y la distribución gratuita, pero hasta este momento eso todavía no se está cumpliendo. Es ley muerta hoy. Claro, es una letra muerta. Mientras esa ley se cumple, mientras esa ley se implementa, ¿qué hacemos nosotras las familias que estamos día a día con nuestros niños, con nuestros pacientes que están convulsionando, que están sufriendo dolores horrendos y que están siendo hospitalizados constantemente o que incluso ya han partido? Vos Porque tenés no un hijo, tenemos. ¿verdad? Yo tengo una hija con epilepsia refractaria. ¿Cómo funciona el aceite? ¿Cuál es la forma Bueno, de utilizar para un enfermo o una enferma? La forma de consumo es sublingual, son microdosis, son gotas del tamaño de un grano de arroz que se introducen sublingualmente, ¿verdad? Y eso se va buscando la dosis para la persona, porque el cannabis tiene una particularidad con respecto a todos los otros fármacos, a todas las otras dosificaciones de medicamentos, que es muy singular por el hecho de que cada cuerpo responde de diferente manera. Entonces tenemos que ir encontrando la dosis y tenemos que ir encontrando las variedades. En el caso de la epilepsia refractaria, sobre todo, necesitamos de las variedades de las plantas. Por eso que es tan importante el autocultivo, porque a un niño le puede venir una variedad alta en THC, que es la que crece nativamente acá, a otra le viene bien la variedad alta en CBD, no tenemos artesanalmente, y pueden necesitar también variedades que sean equilibradas, 50% THC, 50% CBD. Para entenderlo más en tu caso, Sí. tu hija convulsionaba. Mi hija convulsionó. ¿Cuántas veces podía convulsionar ella? Ella tenía crisis únicas, pero que eran muy extensas, que ella tenía estatus convulsivos de 1 hora de duración, que no tenían control con absolutamente ningún medicamento. De tanta medicación que se le administraba cuando ella tenía las crisis, esos mismos medicamentos le producían paros cardiorrespiratorios. Entonces, siempre se derivaba a terapia intensiva, coma inducido, intubada, porque no podían parar las crisis. ¿Cómo cambió con el aceite?
Y eso cambió drásticamente. En un 90% nosotros hemos mejorado. ¿Tan así, tan Sí, efectivo? Sí. Mi hija, las crisis que mi hija tiene son mínimas, de 10 segundos, 5 segundos, menos de un minuto, siempre. Y te podía durar una hora. Antes me duraba una hora, nosotros vivíamos constantemente internados, entrábamos y salíamos del hospital. Ahora nosotros hace 2 años que no nos vamos al hospital. Ella mejoró cognitivamente, tuvo mucha más fuerza en los miembros, ella puede caminar mejor, hila más palabras, está conectada, volvió a la escuela, dejó de convulsionar, como les decía, en demasía comparado con lo que era antes, ¿verdad? Y para nosotros eso es un alivio, es tener calidad de vida. Y justamente eso es lo que nosotros queremos, que las personas que están en situaciones similares a la nuestra o incluso peores puedan tener eso y que puedan tener acceso. Eso es lo que nosotros buscamos, que las personas tengan acceso sin importar la condición social que tengan. Ahora, pero esto, no, como esto va a llevar un tiempo para que esto... ¿Y qué pasa mientras tanto lo que uno...? Claro. Mientras tanto, justamente el espíritu de esta ley es que se legalice lo que ya existe. En este momento las mamás están plantando, bajo el riesgo de estar de 10 a 20 años en prisión, que es lo que dice la ley 1340-88, que es una legislación que tiene 31 años de antigüedad, que obviamente está absolutamente desfasada con la realidad científica y desfasada con nuestra realidad también. Y el tema también ahora es que ellos defienden con la 6007 que justamente y así en forma milagrosa, que no se habían abierto las inscripciones para los laboratorios, se abrieron el día que se trataba nuestro proyecto de ley en el Senado. Y ese día también justamente la Senado emite un comunicado diciendo que esto va a despertar un montón de problemas como el microtráfico, etcétera, etcétera. Sin embargo, nuestro proyecto de ley prevé, uno, que la Senat misma sea la que autorice el predio donde se van a hacer las plantaciones. Claro. Entonces ellos nos pueden decir que van a desconocer. Es claro, más, que no van a tener control, no van a tener sobre control. eso. Si ellos no pueden tener control sobre 250 familias en un país de 7 millones de habitantes, o sea, estamos hablando no sé de qué, no existe. Entonces, y Aparte después, para el cultivo que hay de marihuana, para sí, la los miles, comercialización, sí. lo que ustedes vayan a cultivar no va a cambiar nada. Absolutamente, y es más, dada nuestra realidad de salud, te voy a decir, porque en mi caso yo también soy usuaria, yo tengo triple hernia de disco cervical, vivía, eso sí, ahí sí de droga, no, vivía drogada, porque no puedo decir, creo que no puedo decir en público los nombres de los medicamentos, pero eran medicamentos ya que se usaban con pacientes de cáncer, y yo ya estaba absolutamente inutilizada. Y aún así sufría. Igual sufría, me hacían unas infiltraciones, unas agujas así gigantes acá, igual sufría. ¿Y después? Y llegó un momento en que casi toqué fondo porque ya de tantos medicamentos tomaba, yo llegué a pesar 39 kilos. Imagínate que yo ahora estoy con 57, no soy una persona ahora, 39 era así piel y hueso. Y al llegar a tocar fondo ahí, mediante investigaciones, llegué a la historia de lo que es Rick Simpson, que fue uno de los pioneros y hasta ahora se llama Rick Simpson's Oil. Como dice la señora Cintia, estamos obligados a recurrir a la ilegalidad, porque en ese momento no teníamos plantado, entonces se recurre a la ilegalidad y se prepara el aceite en la casa. ¿Vos también tomás el sublingual? Sublingual, sí. ¿Con eso desapareció el dolor No de...? tengo absolutamente ningún dolor y no tomo absolutamente ninguna medicación. ¿Y cada cuánto te toca tomar esa...? Todas las noches tomo una gotita. O sea, una gota debajo de la lengua. Todas las noches. Hay personas que van necesitando más. De hecho, cuando yo estaba en un periodo muy fuerte, estaba tomando una gota a la mañana, una a la tarde y una a la noche. Y mi padrastro usa para la neuropatía del diabético, mi mamá usa para dolores de artrosis. Hasta ahora, todos los casos empíricos nos han resultado 100%. ¿Y el aceite que vos consumís de producción artesanal? Sí, yo preparo. ¿Vos preparás? Yo preparo, así como la señora Cintia prepara el suyo. Porque uno de los debates pues tiene que ver con la dosificación, ¿verdad? Porque claro, toda la industria farmacéutica en realidad es medicina natural, solo que son años de investigación para tener la dosis exacta. Claro. Pero a ustedes les resulta. Totalmente, totalmente. Claro, a eso iba con el tema de que la dosificación canábica es muy personalizada, ya que nuestro propio cuerpo produce cannabis, tenemos un sistema endocannabinoide, de ahí que el cannabis ayuda a equilibrar, ayuda a hacer ese efecto de homeostasis. Entonces, cada cuerpo va necesitando lo que
las dosis son muy diferentes para cada persona, ¿verdad? En el caso de la doctora, ella toma una sola gota. Hay pacientes que necesitan 2 gotas, 3 gotas de la misma preparación. Entonces, vamos buscando. Es cierto, nosotros necesitamos acompañamiento médico, acompañamiento del Ministerio de Salud, que no tenemos, porque hemos solicitado en más de una oportunidad. Hemos hecho notas, hemos hecho marchas, hemos hecho pedidos públicos en los diferentes medios y simplemente nos ningunean, ¿verdad? Entonces ese es un vacío que nosotros tenemos. Son pocos los médicos que están acompañando el proceso con nosotros, pero para nosotros son valiosísimos porque están apostando a la ciencia, están abriendo su mente, ¿verdad? Y nos están acompañando y nos están conteniendo sobre todo. ¿Cuánto cuesta el aceite? Si compran de una farmacia, para tener una idea, ¿cuánto cuesta el aceite? Y 1.800.000. 2.300.000. 2.300.000. ¿Eso es un frasco? Un frasco que te dura 15 días. Sí, porque es totalmente, el nuestro es 1:1. Yo, por ejemplo, hago mi aceite 1:1. O sea, con la resina de cannabis, 10 cc de cannabis y 10 cc de aceite, porque la resina es muy dura. Entonces eso se mezcla, eso es lo que yo hago. Hay gente que hace 2:1, como dice ella, cada uno va buscando. Solamente que la diferencia con el tema de dosificación, la industria farmacéutica se preocupa por la dosificación, por los problemas de sobredosis, de sobredosificación y los efectos que pueda tener eso. Hasta ahora en el mundo no existe una sola muerte por sobredosis de cannabis, no hay. ¿Ustedes creen que la argumentación de la farmacéutica es verdadera o efectivamente lo que no quieren que se legalice para que dejen de vender a precios tan altos? No quieren que se legalice, disculpame, Pero, no ¿pero quieren. por qué? Justamente para no perder el negocio. Para no perder el negocio. ¿Por qué, por ejemplo, como te digo, por qué papá de Estados Unidos, que es la DEA, la CIA y todo, ¿verdad? ¿Por qué ellos legalizaron la planta y no le están preguntando al paciente cómo estás usando? Quiere decir que no hay nada que controlar, en el sentido de que no hay muerte por sobredosis de cannabis. Lo máximo que le puede pasar a gente que tomó de más, que no sabía su dosificación, es que te hace dormir. Nada más. Pero yo le escuché decir al doctor Coda, te dijo que el cannabis es el medicamento más antiguo. Sí, Claro. Exactamente, desde El uso épocas... del cannabis es de tiempos milenarios. Así mismo, más de De hecho, 5.000 años. El cáñamo, que digamos la planta, tiene fines industriales, se ha utilizado durante toda la historia, ¿verdad? totalmente. En algún momento entró en la clasificación de productos psicoactivos prohibidos y bueno, esta es una larga historia. La Declaración de Independencia de Estados Unidos está escrita en papel de cáñamo. Sí, es así. Del estigma a afianzarse como medicina, cannabis, dice el diario Última Hora. Y después para cerrar nomás, Carlos, el negocio fabuloso que podemos hacer como país. Si Sí, la medicina se está totalmente. vendiendo a ese Totalmente. precio, y bueno, caramba, nosotros podríamos, o sea, podríamos tener gente que cultive marihuana con fines comerciales, Lógico. pero pensando en la industria farmacéutica. Claro, y con fines industriales también, como en el caso del cáñamo. Imagínate que lo que hace el ASCA ahora de la elaboración nacional, te voy a decir, ellos importan el cannabis. Imagínate hasta qué punto llegamos. Y la ley 6007, por ejemplo, solamente autoriza la plantación del departamento central de esas empresas que van a tener la licencia. ¿Y qué pasa con el resto del país? Claro, de hecho, el Ministerio de Salud le podría a ustedes facilitar importando las semillas que tengan el tipo Claro. de contenido que requieren ustedes, ¿verdad? Sí. El principio activo que ustedes requieren. Sí, sí, es lo que está nosotros contemplado queríamos. dentro de ese proyecto de ley que estamos impulsando, ¿verdad? Que las personas puedan tener el acceso a las semillas y a cultivar con un control médico, porque tiene que ser con una receta médica avisada por el Ministerio de Salud, ¿verdad? No es cualquiera nomás que va a decir... "Ay, Solo para enfermos. Claro, tiene que estar avalado que esa persona está necesitando la medicina. Gracias por venir a compartir con nosotros. Muchísimas estos gracias a minutos, ustedes por el Muy amable. espacio. Invitación. Cintia Farina, Lisette Barcini y Mamá Cultiva en La Lupa esta mañana. En un ratito vamos